Vamos a empezar, si les parece, al revés de lo que suele ser usual, es decir, vamos a empezar por el final. No sé si ustedes son aficionados a visitar cementerios. A mí me encanta visitar cementerios. Creo que cuando llegas a una ciudad nueva hay que visitar los mercados y los cementerios porque así te enteras de muchísimas cosas. Lo podría decir un poco retórico, Hay pautas semiológicas de comprensión muy interesantes, pero nos entendemos perfectamente diciendo que nos enteramos de mucho, del mundo de los vivos, de lo que comen, y del mundo de los muertos, cómo están enterrados. Algunas ciudades, como París, cuentan con diversos cementerios y en las guías turísticas, que ustedes seguro que han estado en París y han visitado monumentos importantísimos o museos importantísimos como el Louvre o como el Pompidou, y quizá incluso también algunos de estos cementerios que aparecen en las guías. Yo creo que les voy a proponer que hagamos una pequeña excursión y nos dirijamos al de Père-Lachaise. En el de Père-Lachaise encontramos precisamente la tumba de nuestros protagonistas, de Abelardo y Eloísa. Enseguida hablaremos de esa tumba, pero lo que sí me interesa destacar es que los restos de Abelardo y Eloísa aparecen por primera vez en su mausoleo en 1817. El cementerio se inaugura en 1804 y son los terceros importantes en ir a descansar allí. Los primeros fueron, para los franceses, los escritores son fundamentales, no ocurre lo mismo entre nosotros, los primeros fueron La Fontaine y Molière. Hoy, los que han ido, seguro que han ido muchos a ver el cementerio, y si no vayan cuando vayan a París, hoy hay 70.000 tumbas y allí a veces hay cola ante la de Oscar Wilde, de Chopin, de Proust, de Morrison, de María Callas, de Colette, de Miguel Ángel Asturias y un larguísimo, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿qué supone el traslado de esta pareja, de los restos de esta pareja y la construcción de este nuevo cementerio? ¿Qué supone que en el siglo XIX vayan a parar allí unos amantes que pertenecen al siglo XII, que vivieron en el siglo XII, que nacieron en el XI? Yo creo que hay algo que no deja de resultar realmente curioso. Los trasladan porque quieren que los importantes también se entierren en un cementerio con personalidades tan destacadas. Porque si ustedes recuerdan, los cementerios nuestros, los cementerios de las ciudades europeas, antes eran cementerios religiosos, cementerios en las iglesias o incluso, para los más poderosos, cuanto más cerca del altar mayor mejor, pero para los menos poderosos se trataba de estar enterrados cerca y, por tanto, cuando desaparecen esos cementerios, nacen las plazas que están justo en torno a las iglesias. Bien, pues en París, hacia 1804, como en otros lugares, lo que se hace es un nuevo cementerio que está a las afueras, que a la gente no le gusta porque no le parece que sea un cementerio céntrico y que necesita, naturalmente, tener posibilidades de que la gente, de que los importantes quieran enterrarse allí. Y lo mejor de todo es atraer a figuras notables. Hoy diríamos que es casi una operación de marketing. Pero ¿qué tenían estos dos para ser trasladados? Yo creo que algo muy importante. En primer lugar, se trataba de dos personalidades conocidas por sus textos, especialmente los de él, el filósofo Pedro Abelardo, también teólogo, después lo veremos. Pero, sobre todo, eran conocidos y reconocidos desde el siglo XII hasta el siglo XIX por su terrible, trágica historia de amor. Es decir, eran dos amantes en los que muchos otros acabarían por mirarse. Y esos amantes tenían en torno a sí una leyenda. Es decir, lo que vamos a ver es, en cierto modo, la historia de una leyenda. Por tanto, esa historia de una leyenda tendrá que ver con el interés que los franceses sienten por esa leyenda, que es también una leyenda nacional. Quizá nos interese saber de dónde proceden los restos, por qué los pudieron llevar hasta Père-Lachaise. Bien, les anticipo que Abelardo muere el 21 de abril de 1142 y es enterrado en la abadía de Saint-Marcel-Châlons. Parece ser,
Saint-Marcel Chalon. Aunque yo he puesto un interrogante porque me casa poco, que aunque he encontrado esta diapositiva, esta reproducción, pudiera ser esa tumba la de Abelardo, y enseguida les contaré por qué. Bien, Saint-Marcel Chalon es un lugar muy cerca del río Saona, un lugar tranquilo, en el que Pedro Abelardo había pasado sus últimos días enfermo. Pero en noviembre de este mismo año, 1142, Eloísa, que entonces es abadesa en el convento del Paráclito, le pide a Pedro el Venerable, mediante una carta que conservamos, que quiere que se cumpla la voluntad de Abelardo. Y la voluntad de Abelardo es que ser enterrado en el convento del Paráclito. Es decir, en el convento que él ha fundado y en el que está recogida su mujer, aunque en realidad ahora es esposa de Cristo, y las monjas que ella tiene bajo su tutela. Pedro el Venerable, que era un abad extraordinario, yo esto para poder enterarme de muchas cosas, para contárselas a ustedes, he estado leyendo su correspondencia y era una persona realmente estupenda. Pedro el Venerable, personalmente, lo cuenta él en una carta, hace desenterrar los restos de Abelardo y se los lleva, se los entrega furtivamente, parece que nos dice, a Eloísa. Eso ocurre el 16 de noviembre de 1142. Digo eso porque es extraño que ese mausoleo tan importante estuviera levantado cuando en realidad sabemos que duró muy poco tiempo cuando Abelardo estuvo enterrado allí. Bien, también los de Eloísa, cuando Eloísa muere en 1163, están enterrados junto a los de Pedro Abelardo, y que con el siguiente epitafio, al parecer eso es cierto, con el siguiente epitafio. Aquí, bajo la misma losa, descansa el fundador de este monasterio, Pedro Abelardo, y la primera abadesa Eloísa, unidos otro tiempo por el estudio, el talento, el amor, un Himeneo desgraciado y la penitencia. En la actualidad esperamos que una dicha eterna los tiene juntos. Pedro Abelardo murió el 21 de abril de 1142 y Eloísa el 17 de mayo de 1163. Durante 500 años permanecieron sepultados en las naves de este convento, de ese pequeño convento, después abadía, fundación de Pedro Abelardo, hasta 1792, tras la Revolución Francesa, cuando el monasterio fue vendido como bien eclesiástico y las tumbas de ambos trasladadas a Nogent. En 1800, Luciano Bonaparte, inspector, un sobrino de Napoleón, inspector de cartas y monumentos antiguos, encarga a un artista del momento, Lenoir, para que transporte el féretro al Museo de Monumentos Franceses de París y abra la tumba e incluso dibuje en un álbum las caras de Abelardo y Eloísa, partiendo de los restos conservados para realizar una serie de estatuas. Esas serían las estatuas, la tradición dice eso. Bien, en 1815 se intenta trasladar la tumba otra vez a otro lugar, a la abadía de San Dionisio, donde están enterrados los reyes franceses. Pero la opinión pública no quiere de ninguna manera, porque son personajes ligados a París, ligados a la vida de los parisinos, que están entusiasmados con esta leyenda trágica y protestan. Y entonces es cuando, en aquel momento, se piensa que estos amantes desgraciados pueden tener un sitio estupendo, pueden ser los terceros pobladores, como figuras VIP, diríamos hoy, de Père-Lachaise. Y allí los encontrarán ustedes cuando vayan. Hay una serie de leyendas en torno a esa cuestión de la tumba de Abelardo y Eloísa. Dos leyendas, una en la que se dice que en el momento en que Eloísa fue depositada en la misma tumba de Pedro Abelardo abrió los brazos para abrazarla y así han continuado para siempre. Y la segunda, de la que podemos observar aquí, creo yo. Sí, no se ve muy bien, pero en la parte de abajo se dice siempre que
todos los inviernos hay rosas rojas en la tumba de Abelardo y Eloísa y todas las primaveras claveles blancos. Hay una leyenda que dice que en la tumba de Abelardo, Eloísa, monja, sembró un rosal y que las rosas crecían absolutamente maravillosas porque se nutrían del propio Abelardo. Esta es otra, pero claro, no creemos que estas rosas broten de esa tumba, sino que hay alguien muy interesado por la figura de los dos amantes que lleva las rosas en invierno y los claveles en primavera. Cuando vayan, compruébenlo y me dicen si es así. Bien, la historia de Abelardo y Eloísa, a la que haremos después referencia, es la historia de una pasión, tal como he titulado esta conferencia, y se conserva, como les he dicho también, a través de la literatura y de la leyenda. Y ambas, por supuesto, se entremezclan. Diversos autores, a través de los textos literarios y de la iconografía, vamos a ver diferentes aspectos iconográficos, a lo largo de 9 siglos, casi ya dentro de nada 10, los han mitificado, los han hecho muchísimo más perdurables. Lo primero que nos preguntamos es quiénes eran para que eso ocurriera. Y lo primero que podemos responder es que una pareja de amantes paradigmáticos, una pareja de amantes ejemplares, es decir, una pareja de amantes desgraciados. Las parejas de amantes felices no pasan a la historia. No sé si ustedes pertenecen a esa segunda cuestión, son parejas de amantes felices, no pasarán seguramente a la historia. Si son desgraciados, quizás sí. Bien, ¿por qué son desgraciados? ¿Por qué los amantes desgraciados son los que pasan a la historia? Pues porque hay un obstáculo en sus amores, hay un obstáculo que impide que la felicidad se lleve a cabo. Y en ese caso, Abelardo y Eloísa formarán parte de esa nómina. Pero tenemos, es decir, los podemos meter precisamente en una casilla de amantes desgraciados porque tenemos muchísimos otros datos de amantes desgraciados, de parejas de amantes desgraciados que vienen de la antigüedad. Y en ese sentido, todos acabarán mal. Algunos en la muerte, otros en una metamorfosis, otros en la separación definitiva. Y esas historias que, por supuesto, Abelardo y Eloísa conocían y que nosotros también conocemos, se pueden resumir en la historia de Venus y Adonis. Venus, la diosa enamorada de un mortal bellísimo, Marte, el marido de Venus, lo ataca convertido en jabalí, lo mata, crecen rosas de la sangre o crecen anémonas según las versiones, pero en fin, el obstáculo era que eran dos personas de no igual condición y por tanto eso acabaría mal. Apolo y Dafne es lo mismo, es decir, Apolo enamorado de Dafne, flechada con una flecha de plomo frente a Apolo, que Cupido lo flecha con una flecha de oro, pues también evidentemente la metamorfosis paliará en cierto modo algo el desgraciado final, pero es un final tristísimo. O el caso de Orfeo y Eudice, la prohibición de no volver la vista atrás, de no mirar, también acaba en desgracia. Podíamos seguir porque las metamorfosis de Ovidio nos dan muchísimos ejemplos, pero si pasamos a la Edad Media y seguimos en esas referencias, nos encontramos con otra historia muy parecida, en cierto modo, por el obstáculo y por la desgracia de los amantes y por la cantidad de referencias que tenemos, que es la historia de Tristán e Isolda, Tristán e Iseo. La leyenda artúrica, divulgadísima también, Tristán e Isolda beben el filtro, pero además hay una prohibición terrible, y es que Iseo está prometida al tío de Tristán, y eso es dramático. O el caso más conocido de Romeo y Julieta, de los Capuletos y los Montescos, por tanto, tampoco era viable. La historia de Abelardo y Eloísa va mucho más allá. Los obstáculos son todavía mayores y se acumulan. Incluyen la traición de la historia de Tristán e Iseo, la prohibición de la de Romeo y Julieta, y por eso el castigo será quizá más terrible que la muerte, y a la vez se convertirá en obstáculo físico y en obstáculo espiritual. Frente a todas las otras historias, tiene un aliciente más, mucho más importante. No necesita a Ovidio, no necesita a Shakespeare, no necesita la materia de Bretaña
porque los nuestros amantes de esta tarde, escriben ellos su propia historia. Es decir, está contada por ellos mismos en primera persona, son sus protagonistas y, como cabía esperar, el protagonista masculino es el que nos cuenta la historia de un modo más largo. La titula sobre la primera, su biografía en realidad, la titula Carta a un amigo o Historia de mis calamidades, Historia calamitatum. Y las cartas de amor y consolación que se entrecruzan, que se intercambian los amantes, seguramente entre 1131 y 1136 nos acaban de contar esta historia, en parte también por Eloísa. Nos llega, eso es para mí lo más interesante, en primera persona. Eso resulta primordial, es algo que ocurrió. Estos protagonistas no son literarios, no son de ficción, vivieron, existieron en realidad. La historia de su pasión es absolutamente verdadera. Al leerla, tenemos la emoción de que estamos tocando a una persona, que están allí detrás de sus palabras, que se han convertido en nuestros amigos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo llega todo esto hasta nosotros? Bueno, pues tenemos un manuscrito, el manuscrito de Troyes, en la Biblioteca Municipal de Troyes, la asignatura 802. Sabemos que perteneció al capítulo del claustro de Notre-Dame y que en 1346 los canónigos lo vendieron a un tal Roberto de Bardis, consejero de la Universidad de París. Hay diversas hipótesis de los estudiosos. Algunas coinciden. Jutor, que es el prologuista de este texto, que ha trabajado sobre Abelardo y Eloísa, el catalán Batalla, Josep Batalla, os he traído ahí los libros porque creo que los dos apuntan hacia una misma posibilidad que me parece muy viable, que es que la historia de Abelardo y Eloísa surge en torno a un monasterio femenino en Champagne a finales del siglo XIII, es decir, unos 150 años después de que los amantes hayan vivido. Y posiblemente está ligada al monasterio de Paráclito o Paracleto, es el Consolador, es el Espíritu Santo, de las dos maneras se ha llamado, o alguna filial de este monasterio. La hipótesis se basa en el contenido del manuscrito. El manuscrito contiene una autobiografía de Abelardo, que es esta Historia Calamitatum, una autobiografía en forma de carta a un amigo, la historia de sus calamidades, la Historia Calamitatum, 4 cartas de Eloísa a Abelardo, Abelardo a Eloísa, Eloísa a Abelardo, Abelardo a Eloísa, consideradas íntimas, 3 cartas, una de Eloísa a Abelardo y 2 de Abelardo de carácter espiritual, consideradas tratados sobre la vida monástica. Es decir, eso es lo que tenemos en el manuscrito de Troyes, que después otros manuscritos también recogen y que nos llevan a considerar, el examen de todo este material, nos lleva a considerar que quizá se trata de textos de literatura monástica. Es decir, todo eso estaría ligado al monasterio del Paráclito y podríamos considerarlo literatura para mujeres, es decir, relacionado con las mujeres. Josep Batalla considera además que en la Historia Calamitatum, es decir, en la parte que cuenta Abelardo, hay una sinceridad y unas referencias muy masculinas, dice él, que contrastarían con las cartas de Eloísa, en donde el amor, el desconsuelo, plantearía un aspecto quizá de literatura mucho más femenina. No voy a entrar en ese problema de siempre de si hay literatura masculina o femenina, si hay literatura, yo creo que hay literatura buena o mala, independientemente de quién la escriba, pero sí que hay rasgos en los textos de Abelardo, sobre todo en las cartas, que examinaré más el próximo jueves, que nos identifican a alguien absolutamente batallador, a alguien muy luchador, a alguien muy ambicioso, que por supuesto en las cartas de Eloísa no encontramos. De todos modos, quizá
también valdría la pena considerar que hay una carta de Eloísa en la que ella accede, en cierto modo, a ir por la vía que le plantea Abelardo, que supondría el nexo entre estas primeras cartas amorosas y las cartas que después van a ser simplemente espirituales. Finalmente, Abelardo va a dirigir, desde el punto de vista espiritual, la vida de toda esta serie de monjas. Por tanto, Eloísa reforzaría, en cierto modo, la autoridad de Abelardo. Es decir, los textos de Eloísa finalmente servirían de ejemplo para que también las monjas pudieran ser reconducidas a esa vida espiritual de la que Abelardo le va a plantear. Es cierto que los medievalistas consideran que no se puede, como pasó muchas veces y como todavía pasa, es decir, esta edición, por ejemplo, solamente trae una serie de cartas, ni siquiera esa en la que Eloísa está pidiendo a Abelardo que sea el guía espiritual, esa desaparece, es decir, han sido mal editadas. Y ya no les digo en el siglo XVIII lo que ocurría. Es decir, no se editaban todo el material. Ahora, viéndolo desde una perspectiva muchísimo más, si quieren ustedes, científica y en su totalidad, yendo a los textos latinos, sí que podemos considerar que se trata de unos materiales que son absolutamente un todo. Los medievalistas creen que es un todo organizado con una intención concreta. Yo también lo creo. Dicho esto, vamos a ver exactamente, hemos dicho que eran los protagonistas de una historia trágica, vamos a ver exactamente quiénes son Abelardo y Eloísa de verdad. Se dice que el mayor filósofo del siglo XII, hay un elogio fúnebre de Pedro el Venerable que me parece realmente estupendo y que yo creo que puede ayudarnos para entender la importancia de su figura. Pedro el Venerable, el abad de Cluny, ese estupendo personaje que ya les comenté, dice que Abelardo es Sócrates de Francia, Máximo Platón de Occidente, moderno Aristóteles, émulo o mayor de los dialécticos que en aquellos tiempos fueron príncipe de los estudiosos. Y en un epitafio también de Pedro el Venerable se advierte: Es santis in tumulo Petrus hic iacet, qui soli patuit scibile quidam erat. Demasiado para un sepulcro. Aquí yace Pedro, el único a quien fue accesible todo lo que se podía saber. Es decir, realmente... Y otro texto que les voy a citar, porque creo que es mejor que mis palabras, dice: Roma, que fue en tiempos la maestra de todas las artes, te enviaba a sus alumnos para que tú los instruyeras, demostrando con esto que tu sabiduría era superior a la suya. Ni la distancia, ni la altura de las montañas, ni la profundidad de los valles, ni los caminos llenos de peligros e infectados de ladrones impedían a los discípulos llegar hasta ti. La multitud de los jóvenes ingleses no temía ni la travesía ni las tempestades del mar. Con solo oír su nombre, menospreciaban cualquier peligro para correr junto a ti. La lejana Bretaña te enviaba a sus jóvenes rubios. Los de Anjou dominaban su bravura nativa a tus enseñanzas. Los de Poitou, los de Gastuña, los ibéricos, es decir, nosotros, los normandos, los flamencos, los teutones y los suevos rivalizaban para alabar, exaltar y celebrar tu ingenio. Los habitantes de París y todas las regiones galas, próximas o lejanas, estaban sedientos de tus enseñanzas y pensaban que no podían ser expertos en alguna disciplina si no estudiaban en tu escuela. Fascinados por la lucidez de tu ingenio, de la gracia y eficacia de tu discurso, de la profundidad de tu ciencia, acudían a ti como a la más pura fuente de la filosofía. Lo dice un contemporáneo, un discípulo de Abelardo. Exageraban. ¿Tantos piropos son de recibo? Parece ser que sí, que realmente innovó, practicó la dialéctica frente a la vieja concepción de la lectio, es decir, del catedrático, el maestro que solamente leía, que interpretaba leyendo. La dialéctica suponía poner en consonancia opiniones diversas y sacar una entre todos. En realidad, trataba de aplicar la razón incluso a la fe,
Le interesaba sobre todo el debate por encima de todo y, bueno, pues tuvo amigos como Pedro el Venerable, discípulos como Juan de Salisbury y enemigos acérrimos como Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval fue santo y Abelardo declarado hereje. Pero, en fin, eso solía pasar. Gilson, en la historia de la filosofía, dice que puede ser comparable a Descartes, que puede ser comparable a Descartes e incluso un predecesor de Kant. Otros consideran que, evidentemente, no hay para tanto. Yo simplemente lo traigo aquí para que ustedes decidan. De todos modos, es una personalidad destacadísima. Si leen la historia de mis calamidades, que se lee muy bien y muy rápido, y después van un poco a lo que han dicho sus contemporáneos, lo verán. Lo más interesante quizás son las pautas ofrecidas por él mismo en la historia de sus calamidades. No se aburrió ni un momento, eso seguro. Su vida está llena de triunfos, de adversidades, de aventuras y, sobre todo, lo que nos interesa, y ahora voy a ella, es su relación con Eloísa. Hemos dicho quién era él y quién era ella. Bueno, pues ella era una mujer sabia, famosa en París del siglo XII por su cultura. Sobre la cultura literaria de Eloísa dan fe el testimonio también de Pedro el Venerable, en una epístola que le escribe, en las cartas conservadas de ella, las de Abelardo y las que escribe a Pedro el Venerable, en textos que quizá le pertenezcan, después veremos que habría también esa posibilidad, y Abelardo, en una epístola a las vírgenes de Paracleto, a las monjas de Paracleto, afirma que Eloísa conoce el latín, el griego y el hebreo. Eso es realmente raro para una mujer de la época y los conoce bien. Es decir, es una mujer con una cultura extraordinaria. Abelardo había oído hablar de ella antes de conocerla y se sintió absolutamente interesado por conocerla, por instruirla y por seducirla. Nos lo cuenta él muy bien en su autobiografía. Fíjense en esta primera imagen, representaciones. Esto es el Román de la Roche, que se ha dicho que eran Abelardo y Eloísa. Muy guapos no eran aquí, ¿verdad? Es decir, muy favorecidos no están, pero quizás son las primeras referencias. En esta otra imagen también se les atribuye muchos, pero en fin, son dos amantes con motivos iconográficos. Pero aquí, en cambio, en este retrato, he oído contar que la historia, la tradición, Lenoir hizo unos bocetos y eso sería el retrato verdadero de Abelardo. A estas alturas, naturalmente, no nos lo podemos creer, pero era un guapo mozo aquí. Aquí también lo mismo en las estatuas, que son también del siglo XIX, están en el Museo del Louvre. Y esta es Eloísa también en un grabado romántico para formar parte de una serie de escritoras. Ahí tenemos más de ella. Y estas dos, los dos ya, digamos, ensamblados, eso contribuye mucho a la difusión de sus rostros, de pensar que se trataba de una pareja bellísima. Y cuando leemos, en cambio, la historia de mis calamidades, resulta, en alguna versión dice que era bastante bonita, en una dice que era bonita de cara y en otra que no era fea. Es decir, en cambio, él mismo dice que él era muy guapo, que era absolutamente atractivo y también lo recuerda Eloísa contando que todas las mujeres de París estaban enamoradas de Abelardo. Pero lo interesante del asunto es que era la cultura, es decir, la cultura lo que la convertía en una mujer excepcional. Es decir, la belleza no importaba tanto, no le interesó tanto a Abelardo como ese hecho de que ella fuera una mujer cultísima. Bien, la tradición más divulgada, ustedes lo sabrán, nos recuerda que se llevaban bastantes años. Y así nos presentan, y aquí también en la iconografía,
Aquí no tanto, aquí ya, bueno, los amantes ya han sido, digamos, separados, ella tiene una carta en la mano, bastante ligera de ropa, eso veremos también que es otro aspecto que con el tiempo tratarán. Y esto es una ironía sobre Abelardo y Eloísa. Fíjense en este cuadro. Ahí lo que podríamos decir es que se trata de dos personajes más o menos de la misma edad. Lo mismo ocurre aquí, es decir, este pupitre en el que hemos visto a vírgenes con San Gabriel anunciándoles con el libro, es decir, la misma forma. Y aquí, en cambio, vemos a una jovencita y su profesor. Ahí ya parece él mayor y ella es una niña en cabellos, lleva el pelo suelto, que sería un síntoma de juventud. Bueno, lo que les decía, la tradición más divulgada advierte que se llevaban bastantes años, pero en cambio, lo que sí nos llega, es decir, es al contrario, una muchachita seducida. Parte de la gente le gusta pensar que era una muchachita seducida y enamorada por su profesor en relación a aquel modelo platónico de magister-discípula. Dos jóvenes, por otro lado, también dos jóvenes enamorados, como nos lo presenta toda esa serie de cuadros, y todavía hay más. Pero, ¿qué es lo que pasaba en realidad? Pues tenemos datos para suponer que no había una diferencia de edad tan grande. Abelardo nace en 1079. Ella no lo sabemos con exactitud, pero tal vez en 1090. Se deduce de la carta de pésame que le manda Pedro el Venerable en 1141 por la muerte de Abelardo, donde dice que cuando era joven, y Pedro el Venerable ha nacido hacia 1092-94, Eloísa ya era famosa por su sabiduría. Si nace en torno a 1090, cuando se encuentra con Abelardo, y tenemos la fecha exacta, 1116, ella tiene 26 años, Abelardo le lleva 11. Otros sitúan el nacimiento en 1100 y en este caso tiene 16, Abelardo le lleva 21. Yo me inclino a pensar que tiene 26, no 16, por la madurez de sus decisiones y por todo lo que le ha dado tiempo a aprender. No es tan niña. Lo que pasa es que la historia se edulcora más, es más agradable si es más joven. Pocos datos de ella tenemos, así como de Abelardo tenemos bastantes. Sabemos que su madre quizás se llamaba Ermesinda de Champagne y que pertenecía al noble linaje de los Anjou. Y tenemos una referencia, una necrológica, diciendo que Ersindis es la madre de nuestra abadesa. Y en esta misma necrológica se advierte que tiene un hermano que se llama Fulberto, aunque el copista se equivoca y pone Ulberto, es Fulberto. Sabemos también que enviudó 2 veces, que tal vez estuvo relacionada con una secta, la secta de los pobres de Cristo, de Robert d'Arissel, y que acabó como priora de un convento, del convento de Fontevraud. Su hija fue educada desde muy jovencita en el convento de Argenteuil. Luego en casa de su tío Fulberto, que era canónigo de Notre Dame. Y en 1116 se encuentra con Abelardo. Pero antes de hablarles de este encuentro fundamentalísimo para lo que vendrá después, decisivo para la vida de los enamorados y en cierto modo también para la nuestra esta tarde, voy a ir otra vez a Abelardo para que sea él mismo el que nos cuente quién es. En la historia de sus calamidades no nos dice el año que nace, sí que nos cuenta dónde. Nos dice que nace en Palais, cerca de Nantes, y que es hijo de un caballero, suponemos, bretón, berengario, vasallo del duque de Bretaña, y está ligado al castillo de Palais, o Palet, un castillo muy cercano a Nantes, cuya antigua toponimia era Palatium, y de ahí surge el apelativo de Philosophus peripatéticos palatinos, atribuida a Pedro Abelardo por Juan de Salisbury y otros escritores contemporáneos. Nos cuenta que es el mayor de los hermanos y que tenía que haber seguido a su padre en las armas, eso era la costumbre, pero que le interesó mucho más Minerva que Marte, y deja precisamente a
a Marte por Minerva y intenta instruirse en materias de lo que sería la clerecía, que no quería decir sacerdocio, sino que quería decir todos aquellos aspectos relacionados con las humanidades. Después de una serie de itinerarios por Francia, llega en un momento dado a París. Y ahí empieza quizá toda la historia. Es muy curioso cómo señala esa llegada a París. Dice: arribé por fin a París, donde desde hacía tiempo florecía la dialéctica, especialmente en los círculos próximos a Guillermo de Champeaux, a quien se consideraba con más razón como mi principal maestro en esta clase de enseñanza. Comencé por asistir a su escuela durante un tiempo, pero bien pronto él se sintió incómodo, pues yo me esforzaba por refutar algunas de sus tesis argumentándolas contra él, y a veces le ganaba. Mis éxitos provocaron entre aquellos de mis condiscípulos, a quienes se consideraba los más hábiles, una indignación tanto más grande, tanto yo era más joven y el último en incorporarme a los estudios. Es entonces que empezaron los infortunios de los cuales todavía duran. Mi fama se acrecentaba día a día, la envidia se encendía contra mí. En fin, presumiendo en exceso de mi genio y olvidando la debilidad de mi edad, yo aspiraba, a pesar de mi juventud, a dirigir a mi vez una escuela. Había establecido en principio un lugar donde agruparía a mis discípulos en Melun. Mi maestro advirtió este proyecto y secretamente se puso a conspirar contra mí. Hay toda una serie de datos, no les leo más para no cansarles, toda una serie de datos muy interesantes ya en estas primeras páginas, porque nos dice, por ejemplo, que su maestro es hipócrita, que no aprende nada en absoluto con él, que refuta cuanto le enseña. Es decir, Abelardo tiene un sentido crítico realmente muy exagerado. Después habla de otro maestro, nada menos que de Anselmo de Laon, y cuando habla de Anselmo de Laon señala lo siguiente: debía su reputación más a la rutina que a la inteligencia y a la memoria. Las críticas contra Anselmo continúan y le ponen ridículo. El maestro siente unos celos violentos contra Abelardo y sus discípulos más dotados y dice: el fuego que encendía llenaba su casa de humo. Es decir, las palabras, en vez de iluminar, lo que hacían era echar humo. Entre los discípulos de Laon tenemos que recordar dos nombres, porque después ya veremos que van a ser absolutamente claves para esta historia. Es el de Alberico de Reims y Lotulfo el Lombardo, que dice en la historia de mis calamidades: no sentían más que hostilidad hacia mí. Quizá eso le lleva de regresar de Laon, donde ha ido a aprender con este maestro, a París. Y allí nos cuenta que pronto, y cito textualmente, pronto se reconoció que mi talento teológico igualaba mi genio de filósofo. Y eso me llevó a tener gran fama y grandes beneficios económicos, porque los alumnos pagaban para que él les enseñara. Pero inmediatamente dice algo que es lo que nos conmueve en cierto modo. Dice: el orgullo y la lujuria se apoderaron de mí, y justamente en este momento es cuando aparece Eloísa. La aparición de Eloísa es realmente muy interesante porque es casi como nos contara una historia. La introduce de este modo. Había entonces en París una joven llamada Eloísa, sobrina de cierto canónigo Fulbert. Este, que la quería tiernamente, no había escatimado ningún esfuerzo para darle una educación eficiente. Ella era, dice mi traducción, bastante bonita, y la extensión de su cultura la convertía en una mujer excepcional. Los conocimientos literarios son tan raros entre las personas de su sexo que ella ejercía una irresistible atracción y su fama ya era conocida en el reino. Yo la veía dotada de todos los encantos que atraen a los enamorados y pensé que me sería fácil entablar con ella una relación. No dudaba de mi éxito. Yo brillaba por la reputación, la juventud y la belleza. Mi amor no tenía que ser rechazado por aquella mujer.
Eloísa, pensaba yo, ofrecía menos resistencia a cuanto yo poseía. A pesar de que a veces estuviéramos separados, podríamos por la correspondencia estar presentes el uno en el otro. Además, las palabras que se escriben suelen ser más ardientes que las que se pronuncian por la boca. El júbilo de nuestras conversaciones no conocería interrupción. Es decir, es él el que, en primer lugar, se interesa por Eloísa. Pero fíjense que es curioso, no la conoce. Está enamorado, como los trovadores de aquella misma época, como algunos de ellos, por lo que ha oído de ella. Es decir, está enamorado de oídas. Aunque Don Quijote conocía al Donza Lorenzo, en cierto modo, de la Dulcinea hay también esa referencia a las oídas. Bien, pues el amor de Llull, de los trovadores, es lo que le lleva a Abelardo, en principio, a interesarse por Eloísa. Pero enseguida nos dice, inflamado de amor por esta joven, busqué la ocasión de establecer con ella relaciones lo bastante estrechas como para poder penetrar con familiaridad cotidiana y conducirla más fácilmente a ceder. Con este objeto me hice presentar a su tío por amigos comunes, que le propusieron tomarme en pensión. En efecto, su casa estaba cerca de mi escuela. En cuanto al precio, lo fijaría él mismo. Dije que el cuidado de una casa perjudicaba mis estudios y que el gasto gravaba mi presupuesto. Fulbert quería el progreso de su sobrina en las artes literarias. Yo halagué estas dos pasiones y obtuve sin esfuerzo su consentimiento, realizando así mi deseo. Es decir, lo que consigue Abelardo, por tanto, es llegar a casa de Eloísa y, naturalmente, seducirla. Abelardo yo creo que es sincero en expresarnos este deseo concupiscente que le conduce a Eloísa, y más adelante ese deseo se convierte en enamoramiento, en pasión desatada. Incluso advierte, como ha ocurrido con otros amantes, como Erequienide. Él olvida los deberes de caballero por el amor que siente por ella, pues él incluso olvida atender a sus estudiantes por el amor que tiene, el enamoramiento, por la pasión que surge entre los dos, y compone toda una serie de canciones que todo el mundo canta alabando a Eloísa. En vez de enseñar filosofía, pues lo que hace es lo que hemos visto en los cuadros, lo que hemos visto es estar hablando de amor, y en un momento dado de estos amores, de estos terribles amores, va a ser descubierto por Fulberto, por el tío. Él dice en la Historia Calamitatum que el amor más que la lectura era el tema de nuestros diálogos, que sus manos iban más a sus senos que a las páginas de los libros y que todo eso, su ardor no conoce reparos, es decir, todos los juegos son posibles, todas las posibilidades del amor, ellos como perfectos amantes las cumplen. El problema de todo eso, el primer obstáculo que encontramos aquí, por eso yo decía que se trata de una pasión desgraciada, no solo es la traición de Abelardo al tío de Eloísa, es decir, el tío de Eloísa nunca pensó que aprovechara su casa pues, para otra cosa que no fuera para instruir a su sobrina, sino el hecho de que un filósofo no se enamora. Un filósofo no puede caer en los amores. Un filósofo tiene que caer solo en el amor por la filosofía. Además de eso, Abelardo no es un clérigo, es clerc solamente. Es decir, es clérigo en cierto modo. Clérigo quiere decir aquel que se dedica a la enseñanza en las escuelas catedralicias y que debe saber el peligro que encierra el amor cuando se convierte en absoluto. Y debe a toda costa evitarlo. Y él no lo hace. Él lo que hace es entregarse a él y sucumbir al amor por Eloísa. No le importa, por tanto, traicionar a Fulberto, no le importa, en cierto modo, traicionar a sus estudiantes. Finalmente, cuando Fulberto se entera, tiene que marcharse de casa y dice algo que es muy bello, porque en realidad sí que nos muestra este amor y esta pasión. Dice, qué sufrimiento para los amantes obligados a separarse.
Con qué desesperación yo compartía la aflicción de Eloísa, qué ola de amargura despertó en ella la idea de mi deshonra. Cada uno de nosotros se lamentaba no por su propio infortunio, sino por el del otro. Es decir, los amantes, es decir, ya el amor por el otro es realmente mayor que el amor por sí mismo. Al tener que separarse, todo el mundo sabe eso, es decir, Fulberto pues, lo echa de casa, él se marcha y nos advierte además que la desunión, la separación de los cuerpos acrecienta la unión de los corazones. Estamos, por tanto, en el momento que la pasión ha llegado al máximo, estamos, por tanto, en el primer obstáculo, pero esos obstáculos no acaban ahí, encontramos más. Eloísa está embarazada y entonces le escribe una carta, al parecer, preguntándole qué debe hacer. En ese qué debe hacer estaría también implícito esa posibilidad de abortar, cosa que era también bastante normal en la época, y Abelardo le dice que no, aunque dice que está jubilosa del hijo, Abelardo le dice que no y lo que hace es raptarla. Al raptarla se la lleva a Bretaña, a casa de su hermana, y allí da luz a un hijo que se llamará Astrolabio. Del pobre hijo apenas tenemos noticias. No podemos decir que Eloísa fuera una madre amantísima. En aquella época no todas lo eran. Hay un libro muy bonito que se llama L'amour en plus, que es de una señora francesa que se llama Badinter. Y esta señora demuestra cómo el sentido de la maternidad que tenemos ahora no era exactamente el mismo, es decir, que bueno, pues las personas en aquella época estaban acostumbradas a ver morir muchos hijos y la relación era evidentemente distinta. De todos modos, sabemos que Eloísa le pide a Pedro el Venerable, antes de morir, que cuide de su hijo, que seguramente fue, en este caso, clérigo y tonsurado. Bien, Eloísa es raptada por Abelardo. El rapto tiene, aquí tenemos otra de las maneras, de los momentos en que fueron encontrados en plena pasión, más Fulbertos. Bien, pues lo que les decía, el rapto tiene consecuencias terribles porque lo que ocurre es que Abelardo se va a ver a Fulberto y le dice que va a reparar la afrenta, que se va a casar con Eloísa. Fulberto está muy rabioso, pero aún así considera que es lo mejor que le puede ocurrir. Él le pide perdón y dice algo que no nos tiene que sorprender porque tenemos que mirarlo con ojos del siglo XII, no con los nuestros. Dice que se excusa a Abelardo diciéndole: no sorprendería a ninguno que hubiera experimentado la violencia del amor y supieran a qué abismo las mujeres desde el origen del mundo han precipitado siempre a los grandes hombres, no sorprendería a ninguno que a mí me hubiera podido ocurrir esto. Como vemos, en el fondo, el culpable de todo lo que ha ocurrido no es Abelardo, aunque la haya querido seducir, es Eloísa, porque es mujer y porque fue Eva la que tentó a Adán. Es decir, esto está en todas partes de la correspondencia muy clara. Bien, Fulberto hemos dicho que acepta esta propuesta de boda y el matrimonio tiene que ser secreto y Abelardo corre a Bretaña, donde está refugiada su mujer en casa de su mujer todavía no, Eloísa, en casa de su hermana, para decirle que se van a casar. Y entonces lo que nos encontramos es con algo sorprendente. Eloísa le dice que no se casa, que de ninguna manera quiere casarse. Que casarse irá en perjuicio de Abelardo, irá en perjuicio de la filosofía y pone en su boca una sarta enorme de referencias de los santos padres, de los filósofos, contra el matrimonio de los clérigos y deja para el final la verdadera razón que ella esgrime, de la que hoy no les voy a hablar, porque la guardaré para el próximo jueves en la que hablaremos mucho más de eso. Pero es muy interesante lo que ella esgrime, así volverán ustedes el jueves para saberlo. Bien, pues accede al matrimonio, se casan en secreto, vuelven a casa de su tío, tienen que negar que se hayan casado, Eloísa lo niega a todo el mundo y
El tío, en cambio, lo divulga. Y entonces Abelardo parece ser que sabe que el tío incluso se ha propasado pegando a Eloísa. Una noche va y la rapta de nuevo y se la lleva al convento de Argenteuil, donde ella ha sido instruida de jovencita. Aquí tenemos este bellísimo cuadro de Angélica Kauffmann, que es la entrada en Argenteuil acompañada por Abelardo. La hace entrar, no toma el velo, pero la recluye aquí. Tenemos la misma copia. Entonces, ¿el tío qué hace? El tío entra en una cólera terrible, piensa que lo que ha querido es deshacerse de ella, es burlarse de él, y trama una venganza espantosa. La venganza espantosa, aquí tenemos un cuadro muy poco favorecedor de esa venganza espantosa, un grabado decimonónico, que es la castración. Me amputaron las partes del cuerpo con que había cometido el delito de que se me acusaba. La castración es un obstáculo insalvable para la pasión, pero además de eso era considerado infamante. Se decía que no se podía entrar, que era terrible todo lo que les pasaba a los castrados, que no eran gratos a los ojos de Dios. Es decir, todo lo que supone el ser castrado para Abelardo es realmente espantoso. Bien, pues en ese sentido el obstáculo es horroroso, es decir, el obstáculo es tan terrible que con vergüenza espantosa él decide profesar en Saint-Denis. Profesa en Saint-Denis y le obliga a ella a profesar, a tomar el velo en Argenteuil. Y entonces nos encontramos con toda una serie de cuadros, maravillosos algunos, en los que vemos a Eloísa, sobre todo monja, abadesa, ya en este convento. Nos encontramos con que la abadesa de este convento cumple como puede con sus comedidos religiosos, pero sabemos que cuando toma el velo, lo hace recitando un texto de la Farsalia, hablando de que son las quejas de Cornelia, culpabilizándose como mujer de haber llevado al desastre a Abelardo, pero evidentemente en contra de su voluntad. Es decir, Abelardo siempre es el que manda, incluso restablecido de sus heridas, vuelve a enseñar con la misma fuerza de antes, va a ser el mismo maestro. Otón de la Frisinga dice que más agudo y más sabio todavía, como si la mutilación le hubiera activado la capacidad especulativa, y entra en una serie de diatribas espantosas. Es condenado por un concilio, sobre todo porque tiene un libro, el libro sobre la unidad de la Trinidad Divina, un libro de teólogo que a la Iglesia, que a los poderes de la Iglesia les parece realmente herético. Y es condenado a quemar ese propio libro. Después lo encontramos en diversas abadías, en algunas pues con serios problemas con los monjes, en alguna incluso le han puesto veneno en el copón, en otra lo han querido matar, es decir, con una vida realmente bélica espantosa. Lo que sí sabemos es que al final de su vida, después de que otro concilio lo declare herético, quiere peregrinar a Roma para pedir el perdón del Papa, y ahí interviene de nuevo Pedro Abelardo, que lo acoge en su monasterio, lo acoge en Cluny, conmovido por todas aquellas dificultades que ha pasado Abelardo y que también ha pasado a Eloísa, le deja evidentemente morir en paz, morir a su lado. He pasado muy deprisa los últimos años. Pedro Abelardo alaba la conducta humilde, Pedro el Venerable, alaba la conducta humilde de Pedro Abelardo, dice que recibe el viático con humildad y que en el fondo se salva. Es decir, tenemos incluso el texto de su última confesión, y Pedro Abelardo, que conoce muy bien la historia de los amantes y sabe del sacrificio de ambos,
Quizá por eso accede a que sea enterrado en el convento del Paráclito, que es el lugar donde los dos finalmente van a unirse para que tenga lugar también aquel posible abrazo. No me da tiempo, tenía preparado para hoy hablarles de la recepción, pero sí dos aspectos que quizá nos interesan. Fíjense que nosotros hemos hablado de la historia, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con Abelardo y Eloísa, que sale de los textos del manuscrito latino y también de un manuscrito francés posterior al latino. Pero no hemos hablado de esa Eloísa un tanto, pues, que algunas de los cuadros aparecía allí, un tanto casquivana, con escotes, es decir, es la Eloísa galante, la que después el siglo XVIII nos ofrece en toda Europa y que empieza ya en el siglo XVII. Hay unas referencias muy graciosas, muy interesantes, de las traducciones francesas de Eloísa, que las tenemos, a ver si soy capaz. Aquí están. Es decir, la filosofía amorosa, historia galante, conteniendo una disertación curiosa sobre la vida de Pedro Abelardo y de Eloísa, con intrigas amorosas de estas mismas personas. Es decir, es muy curioso cómo galantes, intrigas amorosas, todo lo que supone ya otro tipo de cartas y otro tipo de amantes. Eso es quizá lo que nos ha llegado también hasta nosotros. Es decir, esas historias galantes añadidas. Y el próximo día, cuando veamos las cartas de verdad, veremos que hay una historia trágica detrás, pero que la conducción es hacia una salvación por lo espiritual. En cambio, en los textos que tenemos, que fueron importantísimos, piensen, por ejemplo, que la nueva Eloísa dimana de aquí, que las Salonier francesas, que son aquellas mujeres maravillosas que empezaron a escribir cartas estupendas, extraordinarias, y que se decía incluso que las mujeres teníamos más facilidad para las cartas que los hombres, las Salonier, Madame de Sévigné, por ejemplo, eran una entusiasta de las cartas de Abelardo y Eloísa pasadas por ese tamiz galante. Es decir, que todo eso yo creo que nos lleva a pensar que es un tipo de literatura, insisto, muy manipulada, pero que nos ha dado unas referencias de unos amantes distintos a los amantes que en realidad nos encontramos cuando vamos a la verdad. Pero ya saben ustedes que dependen de nosotros, por supuesto, para que sigan existiendo y para que les recordemos. Muchas gracias.